Bueno, en esta tarde continuamos con nuestra corta serie que estamos estudiando, y vamos a enfocarnos en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, así que les invito a abrir sus Biblias a Primera de Tesalonicenses, donde estaremos examinando lo que Pablo enseña ahí en los versículos del 1 al 6, y mañana estaremos hablando de este mismo capítulo, pero otra porción, versículos del 7 al 12, pero vamos a abrir nuestra conferencia o nuestro estudio hoy con este pasaje. Primera Tesalonicenses 2, vamos a iniciar con el versículo 1 al versículo 6, donde vamos a observar principios, específicamente 5 principios fundamentales que el apóstol Pablo subraya en referencia a su ministerio pasado en Tesalónica, pero que nos sirven como principios a seguir si deseamos tener un ministerio eficaz, un ministerio de impacto. Así que eso es lo que el apóstol Pablo, de eso nos habla él. Algunas preguntas para comenzar. ¿Cómo puede un líder espiritual tener impacto en las personas que están bajo su responsabilidad? ¿Existe algún camino particular para el éxito espiritual en el ministerio? ¿Cómo puedo estar seguro que Dios me usará con verdadero fruto espiritual en la iglesia? Y no hay duda, como dije en la mañana, que el elemento crítico en el ministerio de la iglesia son sus líderes. Obviamente, Oseas nos recuerda que el pueblo será como sus sacerdotes. Al nivel que se encuentran los líderes, a ese nivel está la iglesia. Si es mediocre el líder, mediocre será la iglesia. Si es un líder espiritual, tiende a reproducirse en la congregación con personas con una mentalidad espiritual, una mentalidad que sigue la palabra. Y en el Nuevo Testamento vemos que nosotros, cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia de Cristo, en una iglesia local, debemos seguir el liderazgo de aquellos que están a cargo de la congregación. Estamos lidiando con una situación en otro país donde justamente uno de estos líderes piensa que puede salirse de la iglesia, renegar y ir en contra del liderazgo que Dios ha establecido y rebelarse contra ellos, y al mismo tiempo sentirse bien porque él no está de acuerdo con ellos. Y él piensa que ellos están mal, pero él está muy bien. Bueno, es al revés la cosa. Pero fíjense, por ejemplo, un pasaje, no tienen que buscarlos a todos, pero en Filipenses ya lo leímos hoy, Filipenses capítulo 3, versículo 17, Pablo le dice a estos hermanos: sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. En 1 Tesalonicenses 5, la misma epístola que estamos viendo, versículo 12, dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. No está hablando ahí de que si estamos siempre de acuerdo con ellos o no. Si vamos a Hebreos capítulo 13, otro pasaje importante que nos enseña el mismo principio: obedeced a vuestros pastores, 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Exhortaciones a seguir a nuestros líderes. La pregunta es, o que cabe, ¿es algo esto siempre recomendable? ¿Cómo puedo reconocer líderes verdaderamente espirituales? ¿Qué debe caracterizar a un líder espiritualmente eficaz? Aquellos que hemos sido llamados por el Señor a predicar, los que hemos sido colocados en una posición de liderazgo, como doy por sentado la mayoría de nosotros aquí estamos, como pastores, como ancianos, obviamente tenemos una responsabilidad inmensa. Vamos a rendir cuentas a Dios, de eso hablamos hoy.
También nos referimos a Hechos 20:28, donde Pablo, dirigiéndose a los ancianos de la iglesia en Éfeso, les recuerda o les exhorta, mejor dicho, tened cuidado de vosotros. Primero, cultiven su vida espiritual, cuídense, tengan cuidado, y como consecuencia de eso y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Somos responsables de pastorear a la iglesia de Dios, la iglesia del Señor. Predicar, enseñar la verdad revelada, como hemos estado viendo, orar por los creyentes, gobernar, que incluye a veces corregir a los desobedientes y animar a los débiles, proteger al rebaño, ser modelos de virtud espiritual para que otros sigan. ¿Quién realmente está calificado para eso? Un lindo recordatorio en el primer himno que cantamos o alabanza fue el Salmo 130, ¿verdad? Si el Señor se recordara nuestros pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Qué preciosa pregunta y qué preciosa respuesta encontramos en el versículo que sigue. Pero realmente nuestra tarea es humanamente imposible. Humanamente imposible. Qué tremenda responsabilidad tenemos cada uno de nosotros. Y como cualquier otro cristiano, nosotros como pastores experimentamos las mismas luchas que otros tienen. Luchamos contra la carne, como claramente lo expresa Romanos 7:18. En mi carne, es decir, en mí, Pablo dice, no veo nada nuevo, nada bueno, y describe la lucha continua que él personalmente sostenía con la carne. Luchamos con la carne, luchamos contra Satanás y sus huestes, Efesios 6, de 10 en adelante, luchamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, enemigos formidables. Y finalmente luchamos con el mundo, que es el territorio en donde ministramos, que como dijimos hoy es territorio enemigo. Como decía Lloyd Jones, somos una colonia del cielo en territorio enemigo. Tenía razón, porque este mundo está dirigido, controlado por el maligno, 1 de Juan 5:19, y por supuesto todo el mundo está bajo él. Toda la gente que no conoce a Cristo está bajo el maligno, son súbditos de aquel que siguen, aunque no lo saben. Entonces, ¿quién puede realmente salir triunfante si todo esto es verdad? Como dije, el ministerio, si está en nuestras manos, es imposible de llevar a cabo, es imposible. Gracias a Dios que el Señor que nos salvó y comenzó la buena obra de salvación, también sigue en nosotros la buena obra de santificación y de continuo ministerio a nosotros como sus siervos, para que nosotros a su vez podamos llevar a cabo la tarea de guiar a la iglesia. Es la obra de Él, de un principio al fin. Entonces vamos a estos versículos donde el apóstol Pablo nos da 5 principios de un ministerio bíblicamente eficaz. Vamos a dar lectura primero, comenzando con el versículo 1, que dice así, estoy leyendo de la Biblia de las Américas: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Hasta ahí la lectura. Y Pablo, como vamos a ver en este pasaje, precioso pasaje que nos presenta el estándar de liderazgo espiritual que Dios demanda de sus siervos como líderes y supervisores de la iglesia. Esta es la palabra de Dios, este no es invento de Pablo.
Es importante notar que estas palabras del apóstol revelan que alguien o varias personas estaban atacando la integridad y la sinceridad del apóstol Pablo y por supuesto de sus colaboradores, que sabemos era Silvano, Silas y Timoteo, según el capítulo 1, versículo 1. El tono de los versículos que leímos es polémico, en el sentido de que Pablo está defendiendo su ministerio en Tesalónica en contra de falsas acusaciones por parte de estas personas que querían desacreditarlo a él y a sus compañeros de labor. Y Pablo también escribe esta carta entonces en contestación a sus críticos de una manera directa. Otra cosa que notamos es que el apóstol trae la atención a la atención de los creyentes en Tesalónica su propia experiencia pasada como aval para que ellos recordaran su ministerio y cómo es fructífero por los principios que él siguió y cómo él aplicó eso en el ministerio dentro de Tesalónica, tanto él como sus compañeros que ya mencioné, Silas y Timoteo, fueron irreprensibles en su ministerio. Dice, por ejemplo, les recuerda en el versículo 1, vosotros mismos sabéis, noten el versículo 2, como sabéis, versículo 5, otra vez les hace acordar del pasado, y como sabéis, y como os acordáis. El versículo 10, vosotros sois testigos. Versículo 11, como también sabéis. Noten, referencia continua a su experiencia de ministerio dentro de la iglesia. En otras palabras, Pablo los lleva a recordar la experiencia pasada que él tuvo, y debía ser esa experiencia, si ellos recordaran, suficiente para disipar cualquier acusación. Cualquier acusación, por supuesto, falsa de su integridad y la integridad de sus compañeros. Y Pablo comienza la defensa de su liderazgo espiritual con la declaración general en el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Ahí está el punto. Vosotros sabéis. Nuestra visita. Pablo se está refiriendo al ministerio conjunto de él y sus colegas cuando comenzó la iglesia, que como sabemos la iglesia en Tesalónica fue un comienzo rápido y de repente tuvo que salir rápido de Tesalónica por la persecución, pero el fruto entre ellos no fue vano, dice. La palabra vano, kenos, en griego quiere decir vacío, inútil, sin fruto, todo lo contrario. Ese ministerio en Tesalónica había dado como resultado la conversión de almas y una transformación radical de ellos. Noten cómo el capítulo 1, versículos 9 y 10 nos refiere el apóstol Pablo y nos dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien también nos libra de la ira venidera. Estos eran verdaderos creyentes. Estos no eran simplemente profesantes. Por eso el versículo 4 de ese mismo capítulo, Pablo dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Y sabemos que fueron escogidos por Dios por el efecto que el Evangelio tuvo en vuestras vidas. Hubo cambios reales. Dios hizo o llevó a cabo esa transformación de un principio al fin. La obra de salvación, siempre en todo el Nuevo Testamento, en toda la Escritura, es la obra de Dios. No es que es obra de Dios 80% y 20% nuestra. La obra de salvación es la obra de Dios. Siempre. No hay duda de eso. Él comenzó la buena obra, Él la perfecciona y Él termina la buena obra. Es de Dios. Es de Dios. El hombre siempre trata de atribuirse algún, mérito particular en la salvación. Bueno, pero yo tuve que creer, Henry. Sí, tuviste que creer, pero ¿por qué creíste? ¿Qué te hace diferente entre tu fe y aquellos que son iguales que tú, pero no creen? La diferencia fue de Dios. Él comenzó en vosotros la buena obra. Él nos movió a fe. Es de Él que estamos en Cristo Jesús, dice 1 Corintios 1:30. Es de Él, no es de nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el medio. Pero ni aun esto es de vosotros, pues es don de Dios. O sea,
en las charlas que tengo con diferentes individuos, siempre sale a luz eso. Bueno, nosotros tuvimos una partecita, como dirían en España, naranjas, partecita. Si vamos a manzanas, aquí dicen. Si vamos a México dirían mangos. El punto es que no existe tal noción. Al hombre le gusta eso. No existe tal noción. Bueno, seguimos. Eso no estaba parte. Pero como vamos a ver estos principios que el apóstol Pablo, 5 ingredientes o principios de un ministerio fructífero que él subraya en este pasaje, depende o están relacionados con su teología, con su concepto de Dios, cada uno de ellos. Eso es importante. ¿Qué es tu concepto de Dios? Mike Mahoney habló esta mañana del pastor como teólogo. Teólogo simplemente quiere decir una persona que entiende a Dios, que conoce a Dios y que estudia lo que Dios ha revelado en su palabra. Un teólogo es una persona que está convencida de su doctrina, y su doctrina sale de la Escritura, no es un invento, no se saca de la manga y tiene conceptos raros. ¿Qué es tu concepto de Dios? Esa es la pregunta. Porque en base a ese concepto, tu teología va a ser también tu ministerio. No se pueden divorciar. Veamos primero, valga la redundancia, el primer principio que Pablo nos subraya acá. El primer principio es confianza en Dios, confianza en Dios. Otra manera de decirlo es tenacidad ministerial, venga lo que venga. Versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, noten esto, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Y quién va a debatir eso? Todo ministerio es siempre en medio de oposición. Pero Pablo confiaba en el poder de Dios para su ministerio y protección de cualquier ataque, cualquier adversidad que pudiera afectarle como consecuencia de su ministerio. Y esto le daba un sentido, por decirlo así, de invencibilidad. Si Dios es por nosotros, lo diría, ¿quién contra nosotros? No importa. Pablo confiaba que Dios era mucho más poderoso que su oposición. Pablo hace mención de sus sufrimientos como resultado de proclamar el Evangelio en Filipos, los usa como ilustración, y esto lo encontramos en Hechos 16, si ustedes recuerdan, donde él y Silas fueron físicamente abusados, maltratados, públicamente humillados y terminaron en la cárcel, en un calabozo, cuando no cometieron ningún crimen que merecía tal trato. Hace unos 4 años tal vez, Michael y yo estuvimos en Filipos y supuestamente visitamos este calabozo en las ruinas de Filipos. Por lo menos es lo que el guía nos dijo, que ese fue el calabozo. Era un lugar pequeñito, yo pensaba que era una cárcel con varias... Lo tiraron ahí en un pozo casi y lo dejaron ahí con su compañero, y había otros similares al lado. Fíjense lo que dice ahí Pablo, mejor dicho Lucas, refiriéndose a esa experiencia. Hechos 16, 22. El incidente que llevó a Pablo a echar ese demonio de esa muchacha que le seguían, ¿se acuerdan? Un demonio adivinador. Y el desenlace de esto lo leemos aquí en estos versículos. Dice el versículo 22: la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándose sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. A pesar de esta aflicción inmerecida, estos sufrimientos y maltrato, Pablo ahora describe a los tesalonicenses y les dice: después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, sin duda lo había relatado, lo había contado, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Definitivamente fue mucha oposición. Sin embargo, la oposición recibida no cambió para nada su perseverancia en predicar el Evangelio.
Noten que Pablo no dijo, bueno, ya que ofendimos a tantos, vamos a cambiar un poquito el tono de nuestro mensaje, tal vez crear amigos y no enemigos. No, sino que aunque recibieron tal reacción, continuaron predicando. Estamos listos a continuar hablando en medio de mucha oposición. La reacción hostil de la sociedad al Evangelio era una demostración que ellos estaban enseñando la verdad. Cuando confrontamos a nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro medio ambiente y aún el contexto de la iglesia contemporánea, vemos que hay muchos enemigos y mucha oposición. Debemos esperar oposición. El Señor Jesús, recuerden, nos dice en Juan capítulo 3, versículo 19, el mundo la rechaza, la luz vino al mundo, pero el mundo la rechaza porque los hombres aman más que las tinieblas que la luz. Claro, cuando la luz se refleja sobre un mundo oscuro, la reacción va a ser una, qué lindo, podemos ver, nada de eso, todo lo contrario. Eso es lo que Pablo y sus compañeros esperaban recibir cuando proclamaban la verdad de Dios, pero porque confiaban en el poder de Dios y su protección, continuaban haciéndolo. Pablo sabía que la predicación fiel del Evangelio no lo llevaría a ser popular, todo lo contrario, sino la proclamación intrépida y clara de la verdad de Dios iba a traer obviamente conflicto en su vida. El Señor Jesús ya había dicho eso acerca de Él cuando lo llamó a ministrar. Somos una colonia, como dije, del cielo aquí en esta tierra, en un territorio enemigo, hostil, por lo tanto vamos a recibir de parte de la gente en general hostilidad. El trabajo y responsabilidad de un líder espiritual no es minimizar o suavizar el mensaje para caer bien, para que la gente no se ofenda, sino predicarlo con poder, exponiendo el pecado, la condición trágica del hombre separado de Dios en camino al infierno. Eso no se puede quitar de la predicación del Evangelio. No podemos decir a la gente que están influenciados por la sociedad o nacieron mal, tal vez nacieron un poquito torcidos por el medio ambiente en que se criaron. No, el hombre es torcido desde su matriz, desde la matriz de su madre, por supuesto. Desde su incepción el hombre está torcido. El pecado me concibió mi madre, dijo David. Desde ahí viene nuestra tendencia al pecado. El hombre está en pecado, vive en pecado y peca porque es pecador. Y va en camino al infierno. Eso se tiene que declarar, se tiene que enseñar. Pablo dijo que nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, que por supuesto no era aceptado por el mundo. Predicamos a Cristo Jesús sabiendo que el Evangelio de la cruz es locura ¿para quiénes? Para los que se pierden. Piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Al punto que la gente no está esperando recibir el Evangelio. La gente va a ser hostil al Evangelio. Eso va a traer oposición. Esa palabra oposición es la palabra agoní. Se refiere a una lucha a vida o muerte, de donde sacamos nuestro vocablo en español, agonía. Y Pablo dice que en medio de esa oposición, en medio de esa agonía, tuvimos confianza en nuestro Dios y anunciamos el Evangelio. Yo no sé qué tipo de agonía estás pasando en tu contexto local. Sin duda hay grados de agonía, grados de aflicción. Pero es de esperar, La agonía viene, la aflicción viene más. No solamente nuestra salvación es garantizada, el Señor Jesús dijo, en el mundo les garantizo, tendréis aflicción. Tendréis aflicción. La fuente de confianza de un líder espiritual no es el mismo, no es su astucia, no es su habilidad de palabras, no es su popularidad, su confianza estaba en Dios. Y su evangelio era, noten, el evangelio de Dios, versículos 8 y 9. Esta expresión también se usa en Romanos 1:1, capítulo 15 de Romanos, versículo 16, 2 de Corintios 11:7. Es el Evangelio de Dios. Describe el Evangelio cuyo origen se encuentra en Dios. Esa es la idea de la frase en el original, en griego.
El Evangelio fue diseñado y revelado por Dios. El Evangelio son las nuevas de Dios acerca de lo que Él hace a favor de pecadores a través de su Hijo Jesucristo. El Evangelio es de Dios. Y Pablo confiaba en el poder de Dios, en la proclamación de ese Evangelio de Dios, y por esta razón, como siervo de Dios, como líder espiritual, jamás lo iba a cambiar, disminuir, alterar de alguna manera para que ese mensaje sea mejor aceptado. Algunos piensan que son editores de la palabra. No, Dios no nos llamó a editar la palabra, nos llamó a proclamar su palabra. Lo que Él dice, lo decimos y lo proclamamos con autoridad, como le dice Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 1 y versículo 15 también. En segundo lugar, otro ingrediente que Pablo aquí menciona como vital para un ministerio eficaz es compromiso con la verdad de Dios. Compromiso con la verdad de Dios. Esta característica le dio el apóstol y a sus compañeros integridad. Pablo no solo confiaba en el poder de Dios porque estaba absolutamente comprometido con Dios, sino estaba comprometido con su verdad. No solo en su predicación, sino también en su vida personal. Los enemigos de la verdad tratan de destruir a los siervos de Dios por medio de persecución, por medio de sufrimiento, pero cuando esto no funciona, tratan de socavar, tratan de destruir su impacto, haciendo que la gente cuestione la integridad de estos siervos. A menudo sucede eso en el ministerio, que tratan de causar que la gente cuestione la integridad de aquellos que sirven en el ministerio. Noten el versículo 3. Pues nuestra exhortación, dice Pablo, no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Exhortación, paraclesis, un llamado urgente con énfasis en juicio venidero. Nuestra exhortación no tiene origen, dice Pablo, en el error. La palabra griega, errores, la traducción de la palabra planes, de donde sacamos nuestra palabra planeta, que quiere decir dar vueltas, ambular, sin rumbo, andar de aquí para allá, sin ningún estándar. Y Pablo dice, afirma que su exhortación nunca se salió de la revelación de Dios. Nunca dio la vuelta. Nunca dijo algo que Dios no decía. Su enseñanza era la palabra de verdad. Y Pablo era guardián de la verdad, tal como le exhorta a Timoteo también a hacerlo. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Noten eso, no entiende nada, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Se han encontrado con personas que eso es lo que les gusta hacer? Les gusta discutir, debatir, contender, no porque tengan convicción de la palabra, es todo lo contrario, quieren causar dudas. Y si alguien se aparta de la verdad, Pablo dice, está envanecido. ¿Por qué? Porque en lugar de hablar lo que Dios dice, se dedica a hablar sus propias opiniones. ¡Qué osadía! ¡Qué arrogancia! Predicar lo que a uno se le ocurre en lugar de proclamar la verdad de Dios. Y muchos púlpitos, sino la mayoría de los púlpitos de la llamada iglesia evangélica, hoy estoy hablando a nivel hemisferio, está llena de personas que son envanecidos, hablan lo que se les ocurre, no trazan el pasaje, no dicen lo que Dios dice, dicen cosas. En el versículo 20 Pablo continúa, Timoteo, 1 Timoteo 6, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama conocimiento, ciencia, gnosis. El siervo de Dios fue llamado a predicar solo la verdad de Dios y nada más, nada más. Ya lo vimos esta mañana, nuestra meta como líderes es presentarnos a Dios aprobados. Y la única manera de lograr eso es cuando estamos comprometidos con la verdad de Dios y la trazamos con cuidado. 2 Timoteo 2:15. Somos predicadores de la verdad de Dios. Entonces Pablo le dice a estos creyentes en Tesalónica que ese era su estándar. 1 Tesalonicenses 2:3.
pues nuestra exhortación no procede del error. No es del error. Y no solamente eso, sino que su enseñanza estaba respaldada por una vida de pureza moral, noten lo que dice, ni de impureza ni es con engaño. La palabra acartasías, un vocablo compuesto negativo, compuesto de a, en contra de, y catharsis, que es pureza. Acartasías era una palabra que primordialmente se refería a una impureza sexual. En esa época era común en las religiones paganas y sectas griegas que los que iban a adorar al templo cometían o tenían fornicación, relaciones sexuales con las sacerdotisas o sacerdotes del templo, y a eso se está refiriendo Pablo cuando habla de esta manera. La relación sexual con una prostituta del templo o el sacerdote del templo supuestamente era el medio por el cual el adorador llegaba a tener comunión con los dioses. Y claro, tenían muchos filigreses los tipos estos. Y Pedro hace referencia a líderes religiosos falsos en 2 Pedro 2, que se hacían pasar por cristianos y utilizaban su posición para satisfacer esa perversión moral. Noten, 2 Pedro 2:2 dicen, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Aparentemente Pablo estaba siendo acusado de predicar el Evangelio con propósitos sensuales o metas impuras, y Pablo se defiende. Esta acusación y práctica entre los falsos profetas y religiones paganas era sin duda lo que Pablo tiene en mente cuando dice nuestra exhortación no procedió de impureza. Al que esté pensando que fue así, le digo que no fue de impureza. Tampoco procedió de engaño. La palabra aquí que se traduce engaño es dolos, trampa, treta, anzuelo. Aquí es una referencia a los falsos maestros que venían y engañaban a los incautos para sacarle el dinero. Lo hacían por lucro. Aquellos que utilizaban la religión como haciéndose pasar por siervos de Dios como fuente de ganancia, que es lo que dice 1 Timoteo 6:5. Falsos maestros, charlatanes, impostores, que el único propósito por el cual están en el ministerio es para sacar plata, para sacar dinero. Un falso maestro es un charlatán religioso. Siempre está movido por la lujuria carnal y el amor al dinero. Fue cierto en esos días, continúa siendo cierto hoy. Es igual. Perversos. Hace unos años, recuerdo, yo era joven y vino a la zona de Los Ángeles un tal Trecani de aquí, de Argentina, decía que era el primo del Papa. Y según él se había convertido y tenía campañas y predicaciones por un montón de iglesias evangélicas. Llegó a nuestra iglesia y habló así se paraba ahí al frente, oraba, y mi padre le dio oportunidad de hablar porque pensaba que era un cura convertido. Y además que decía él que era primo del Papa. ¿Quién era? Juan Pablo, me imagino, en esos días. Pero después descubrimos que el tipo era un farsante. Un tipo que era un chanta, un tipo que iba de iglesia en iglesia, abusaba a jovencitas y recaudó miles y miles y miles de dólares. Eso es lo que Pablo describe acá. Mi madre le decía a mi papá, ese tipo es un falso. ¡Wow! Que viva mi madre, está con el Señor. Hoy, mi padre también. Pero qué discernimiento tuvo cuando le dijo eso. Y yo decía, pero qué exagerada mamá. Y yo como jovencito lo veía al tipo de rodillas enfrente de la iglesia orando. Digo, no, qué ejemplo de piedad. Yo pensaba, ejemplo de piedad, mi abuela. Mangos, naranjas, manzanas, pomelos y sandías y todo lo que le quieran meter ahí. Bueno. Entonces, un falso maestro es un charlatán religioso. Y Pablo dice, yo no vine a predicar el Evangelio con ese trasfondo, para nada. Fui íntegro. Su predicación y vida demostró absoluta integridad. Un tercer principio que aquí se subraya. Versículo 4 dice, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, dice Pablo,
El tercer elemento esencial para un ministerio eficaz es el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios. Pablo poseía tenacidad, confiaba en Dios, en el poder de Dios. Su vida de predicación era el resultado de su integridad, y aquí vemos que su autoridad era o dependía porque él había sido llamado por Dios a predicar el Evangelio. Pablo dice, Dios nos aprueba y nos ha comisionado con el Evangelio. Nosotros predicamos con la autoridad dada por Dios. Noten esa expresión, fuimos aprobados, dokimazo, que quiere decir probado y después de la prueba salir aprobado. Es un tiempo perfecto, continuamente estamos siendo probados. Pablo está diciendo que él fue llamado por Dios al ministerio. Él no se autonombró como muchos hoy. A veces salen iglesias por tipos que se autonombran pastores y surgen así como la maleza del campo, por todos lados. Hay un montón de iglesias con autonombrados. Y Pablo dice, yo no fui así. El apóstol está diciendo que él no tuvo nada que ver con su posición de predicador del Evangelio. Fui comisionado. ¿Se acuerdan lo que dice en Gálatas 1, versículos 15 y 16? Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Fue obra de Dios, otra vez. El llamamiento a salvación es obra de Dios. El llamamiento al ministerio es obra de Dios. Dios escoge a sus siervos. Ustedes recuerdan, en Hechos 9, del 1 al 18, tenemos ese relato precioso de Pablo, cuando el Señor lo llamó a salvación, lo llamó a ser apóstol también. El Señor depositó en Pablo la autoridad para llevar el Evangelio. No fue algo que él buscaba o decidió hacer de repente. Más, Pablo era enemigo de Cristo. Su meta principal era destruir a Cristo y todo residuo de cristianismo. Iba en camino a hacer eso. Y el Señor lo llama. Hechos 9:3. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, el llamado salvación. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Obviamente el Señor también se aparece a Ananías y le dice qué hacer con Saulo. El versículo 13, leemos, si bajan la vista al versículo 13, cuando el Señor le habla a Ananías, Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido. Noten, Dios escoge a sus siervos. Me es instrumento escogido. Nadie se mete en el ministerio de prepo porque quiere, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y Pablo desde el inicio en el ministerio fue comisionado para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y noten esto, que Pablo nunca perdió de vista eso. Fui llamado, fui comisionado. Yo no estoy acá por mi cuenta. Ay de mí si no predico el Evangelio. Estoy aquí predicando porque Dios me llamó a predicar. Miren, no hay algo que traiga más tranquilidad en el ministerio que finalmente cuando decimos, estoy aquí, no porque busqué el ministerio, no porque busqué la iglesia, no porque busqué ser predicador, estoy aquí porque Dios me llamó. Y si no lo hago, ay de mí. Como le decía Spurgeon a sus estudiantes, si ustedes pueden hacer algo más que el ministerio, háganlo. En otras palabras, no se metan en el ministerio si no hay llamamiento de Dios. Tú no puedes elegir el ministerio, a ver, si voy a ser abogado, zapatero, tal vez ingeniero. No, me gusta el pastorado, le voy a entrar al pastorado. ¿Qué es eso? Así no entra uno al ministerio. Uno no escoge el ministerio, Dios lo escoge a uno para el ministerio. Y eso es lo que Pablo definitivamente nos dice acá. Efesios 3:8, ustedes recuerdan, a mí, que soy menos de lo más que el más pequeño de los santos, se me ha concedido esta gracia. ¿Qué gracia? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. En otras palabras, predicar el Evangelio. Es una gracia de Dios. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me concede? Tengo que usarlo, tengo que ejercitarlo, tengo que hacerlo.
Cuando yo hablo, dice Pablo, yo hablo en lugar de Cristo, represento a Cristo, fui comisionado y se me confió el Evangelio. Yo no estoy hablando simplemente por mi cuenta. Eso es lo que tenemos que hacer cuando leemos las epístolas. Esta es palabra de Dios. Lo que Pablo dice es de Dios. Y la tarea principal de un líder espiritual, de un pastor, aquellos que predicamos la palabra de Dios, es dispensar aquello que nos fue encomendado o confiado. Las buenas del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Obviamente con todas sus implicaciones. No quiere decir que cada vez que predicamos un sermón evangelístico, pero siempre que hablamos, el Evangelio está ahí y enseñamos a la gente las implicaciones del Evangelio, que tiene múltiples. Y Pablo predicaba con la autoridad de Dios. Cada uno de nosotros que predicamos tenemos la autoridad de Dios delegada. Si fuimos llamados por Dios, tenemos autoridad de Dios para hablar. Porque no enseñamos lo que se nos ocurre, enseñamos lo que Dios dice. Así que venga la hostilidad, venga aquellos que acusan, la crítica, lo que sea. Lo siento mucho, yo estoy respondiendo a Dios y lo que Él dice. Si me tienen que decir algo, que me lo digan en base a la palabra. Estoy mal, muéstrenme en la palabra dónde estoy mal. Y a veces tengo alguna discusión, no discusión, pero alguna charla con hermanos que vienen a mí por alguna diferencia de opinión. Ok, mirá, vamos a la palabra. Háblame con la palabra. Si hay diferencia, ¿cuál es la diferencia? Y está mal, ¿estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto? A la luz de la palabra. Y esa es la pregunta fundamental siempre. ¿Qué dice la palabra? No me vengas a mí con opiniones que a mí me parece, que yo escuché, nada de eso no importa. Escuché a un predicador no hace mucho decir que en un lugar en África la gente se está convirtiendo por medio de visiones y apariciones de Cristo, etcétera, etcétera. Pero si ese es el caso, ¿por qué soy llamado a predicar el Evangelio, ir a toda criatura y predicar y presentar el Evangelio? Si el Señor va a salvar por medio de sueños, entonces ¿por qué ir a otros países o a otros lugares y predicar el Evangelio? Eso no está en la Escritura. Por lo tanto, no voy a seguir algo que no está en la Escritura. La tarea principal entonces de un líder, de un pastor, es dispensar aquello que se nos ha confiado, y eso se nos ha confiado en la palabra de Dios. Aquí tenemos todo lo que necesitamos saber y conocer para predicar. Se encuentra aquí. Nadie puede ser eficaz en su ministerio a menos que tenga la autoridad de Dios, que viene de haber sido llamado y comisionado a predicar y enseñar la verdad. Ojo, nuestra autoridad como pastores se limita a lo que la palabra de Dios dice. Punto final. Yo no tengo autoridad de decirle a un joven, tú tienes que casar con esta señorita porque eso es lo que debe ser. Y en algunas iglesias se hace ese tipo se toman ese tipo de autoridad y le dicen a la gente debe hacer esto, debe dar dinero para este proyecto, debe hacer esto, lo otro, con la autoridad del ungido de Dios. Será el ungido, pero esa no es la autoridad que ninguno de nosotros tenemos. La autoridad se limita a lo que decimos y enseñamos basado en la palabra de Dios. Si no está ahí, ahí se acabó mi autoridad. Bueno, hay una autoridad moral de un siervo de Dios, de los ancianos de una congregación. Es cierto eso, pero la autoridad es dada por Dios en base al llamamiento de Dios a predicar el Evangelio. Esa es la autoridad. Cuando eso es claro, entonces predicamos con la autoridad y convicción, y este es un elemento indispensable para un ministerio eficaz. Ese es el número 3. El número 4, que Pablo subraya aquí, conciencia de su responsabilidad ante Dios. El versículo 4, la parte B, la segunda parte. Pablo estaba consciente que Dios sabía todo, y eso le mantenía con una actitud de temor santo, porque sabía que Dios, a quien él iba a rendir cuentas más tarde. Noten la segunda parte del versículo 4. Así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Este es el contrapeso a la autoridad. Hablamos con autoridad porque fuimos comisionados por Dios, pero vivimos bajo la constante realidad de que Dios es el que nos examina
A Él debemos rendir cuenta y Él sabe todo. Lo que me motiva, dice Pablo, es saber que Dios es un omnisciente y Él sabe todo acerca de mí. La motivación en su ministerio y predicación nunca fue el tratar de agradar a los hombres. El pasaje más claro acerca de esa verdad es lo que él dice en Gálatas 1:10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Algunos aparentemente le acusaban de ministrar para caer bien a la gente, y ese no era Pablo. Pablo predicaba y enseñaba para agradar a su Señor. Nada más. En 1 Corintios 4, Pablo escribe acerca de esa motivación en el ministerio. Observen esto, versículo 1. 1 Corintios 4, versículo 1 y 2. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Versículo 3. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque no soy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa. Pues el que me juzga es el Señor. Pablo no está diciendo, yo soy omnisciente de todo lo que me pasa a mí, no. Yo tengo que rendir cuentas. Por tanto, el versículo 5, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Pablo dejaba el juicio final en las manos de Dios, ya que Dios es el que conoce todo acerca de su motivación y por supuesto de nuestra motivación. Él es el que examina y sabe hasta el más íntimo detalle acerca de mi persona. Y la única evaluación de mi ministerio que realmente vale o cuenta es lo que Dios piensa de mí, no lo que nadie más piense de mí. Dios es a quien debo dar cuentas y voy a rendir cuentas, y Dios es el que examina, dice Pablo, nuestro corazón. Entre tanto, mi motivación debe ser agradarle a Él, ser fiel a Él, ser obediente a lo que Él ha revelado en su palabra, trazar eso con precisión, enseñarlo a otros. Aunque dada nuestra humana debilidad a veces nos equivoquemos, que sin duda lo hacemos a menudo. Pablo dice en el versículo 5, porque como sabéis, volviendo a Tesalonicenses ahora, como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es mi testigo. El apóstol dice, ya que Dios es el que me examina, entonces Pablo no predicaba con palabras lisonjeras para ganar el favor de ningún hombre, ni con pretexto. La palabra esa traducida a pretexto es profasis o cobertura. Quiere decir cobertura. Ni Pablo ni sus acompañantes vinieron a Tesalónica con pretensiones o cubriendo sus intenciones para sacar lucro, para sacar ventaja, dinero, como los falsos maestros lo hacían. Hechos 20 lo expresa claramente el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando dice a los líderes de Éfeso? Ni plata, ni oro, ni ropa de nadie codiciado. Ese es su modum operandum, ¿no? Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y para los que estaban conmigo. En todos mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo nunca predicó para sacar ventaja ni dinero de nadie. Esa debe ser nuestra manera de ser también. No vamos a predicar a algún lado porque ahí nos dan una buena ofrenda. Yo recuerdo que estaba en Guatemala hace un tiempo, hace unos años, y los hermanos me invitaron a predicar. Entonces me preguntan, bueno, ¿y cuánto nos va a cobrar? Porque es costumbre entre aquellos ambulantes en esta región de ir y que le den y tienen ya un fee, o sea,
un caché, se dice, un caché. Entonces, me hacen la pregunta, ¿y cuál es su caché? Para decirlo así, ¿no? Le digo, yo no cobro, yo nunca predico para que me den nada, yo estoy aquí para predicar el Evangelio. No. Aquí todos los que vienen nos dan un costo, una cobro. Y digo, no, perdón, pero yo no hago eso. Estaban contentos los hermanos. Al final de la conferencia, así con una manera un protocolo muy así de ellos, una liturgia casi se reúnen conmigo, hermano, hemos decidido darle una ofrenda, así, y llaman a los líderes de la iglesia. Bueno, digo, después de tanto, y lo hacen así muy sobriamente, muy con una manera de hacerlo muy como si fuera algo impresionante, ¿no? Entonces me dan una ofrenda, abro el sobre más tarde, no en frente a ellos, y era una ofrendita que madre mía, se lo tomaron en serio esto, en el sentido de que gracias hermano, daba ganas de decir, mire, ustedes necesitan esta ofrenda más que yo, así que miren, yo no estaba, a mí que me importa, pero me dio gracia que lo hacían tan, wow, hermano, qué bueno. Y me dieron mis Coca-Colas, ¿no? Me hicieron reír los hermanos, para serles franco. Eso me reí solo en casa, en el cuarto. Bueno. Finalmente, en el versículo 6, Pablo nos da el último principio para un ministerio eficaz. Dice el versículo 6, nos indica esto, que Pablo vivía para la gloria de Dios y nada más. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Esa palabra buscando, seteunte, es un participio presente. No era el hábito del apóstol Pablo estar buscando felicitaciones de nadie, de los hombres, ni congratulaciones, elogios, honor, el aplauso de la gente, nada de eso. Pablo no tenía el complejo de Diótrefes que buscaba, ¿se acuerdan la tercera epístola de Juan? Ser considerado el primero. Dice el versículo 9 de esa epístola, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. En contraste a este tipo de líder espiritual, Pablo buscaba primero siempre traer gloria a Dios. 2 Corintios 4:5 nos dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor a Cristo. 1 Corintios 9:16. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Pablo no predicaba el Evangelio por ninguna otra razón, sino buscar la gloria de Dios, buscar la gloria de Cristo. En ningún lugar entre sus epístolas encontramos una mejor descripción de esto, cuando esa exhortación, mejor dicho, esa alabanza que él eleva en Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces Pablo vivía en su ministerio para traer gloria al Señor. Eso es. Entonces, ¿qué? Repasemos. ¿Qué elementos son, según el apóstol Pablo, son vitales para un ministerio eficaz? Confianza en el poder de Dios, venga lo que venga. Número 2, compromiso total con la verdad de Dios revelada en su palabra. Número 3, autoridad en la predicación, sabiendo que fuimos llamados y comisionados por Él a predicar. Número 4, conscientes de que Él es omnisciente y a Él debemos rendir cuentas, Él conoce todo, examina nuestros corazones. Y en quinto lugar, humildad, porque nuestra preocupación primordial es su gloria, no la nuestra. Piensa y contesta en tu corazón estas preguntas. ¿Confío en el poder total y soberano de Dios aún en medio de la oposición? ¿Estoy comprometido absolutamente con la verdad de Dios? ¿Estoy convencido de que Dios me ha llamado al ministerio?
¿Estoy dispuesto a abandonar todo motivo egoísta en mi ministerio? ¿Estoy dispuesto a humillarme y vivir solo para su gloria? Bueno, si la respuesta es positiva, sí, a estas preguntas, entonces tu ministerio no será vano. Porque Él lo promete, Él lo garantiza, no va a ser vano. Si hay alguno de estos elementos que necesita afinarse o mejoría o cambiar o lo que sea, hoy es el día de comenzar a hacerlo. Hoy es el día de comenzar a hacerlo. Esta es palabra de Dios. Esta es la exhortación del apóstol Pablo a nosotros como siervos de Dios. Y cuando Dios nos habla, espera de nosotros respuesta. Y no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque el Señor nos trajo para escuchar todo lo que estamos escuchando. Vamos a terminar con una oración. Padre, confirma estas verdades en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, por esta revelación escrita. Gracias por tu palabra. Permite que seamos hombres, siervos tuyos, que tú usas con poder en el ministerio de tu iglesia. Señor, eso es nuestro deseo. Y Señor, ayúdanos a preocuparnos por estos principios y elementos que son vitales para lo que tú nos dices es un ministerio eficaz. Lo pedimos por Cristo Jesús y en su nombre. Amén.